Recording. Ajá. Ujú. Buenas tardes para todos, un cordial saludo. Ricardo, buenas tardes, gusto en saludarlo. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, todo gracias a Dios. Muy agradecido por aceptar la invitación para que nos cuentes el caso de éxito de la transformación de la plataforma iMedical, que atiende a más o menos unas 80 entidades de servicios de salud, hospitales, laboratorios, clínicas, EPS, y cómo se transformó en una arquitectura de microservicios utilizando la plataforma de Microsoft Azure y orquestador Kubernetes, Azure Kubernetes Service. Bueno, Ricardo, bienvenido. Un placer. Adelante. Listo, Mauro, muchas gracias por la invitación y bueno, esta charla también aplica, pues obviamente para Azure y también aplica para otras nubes, o sea, los conceptos que vamos a ver aquí, obviamente no solamente están, digamos que especializados en esta nube, sino que pueden aplicarse en cualquier otra nube. Y obviamente voy a asumir que tienen ciertos conocimientos básicos de la nube y de AKS, lo que es Kubernetes dentro de Azure, ¿ok? Ahora, un poquito hablando de mí, voy rápido con esto. Tengo un poquito más de 25 años en la industria. Soy orgulloso, un orgulloso padre. He tenido diferentes experiencias, tanto empezando en el stack de Oracle, ahí fue donde Mauricio y yo nos conocimos hace ya más de 20 años, ¿no, Mauro? Sí, desde el Y, 98, 1998. Ya ajá, unos poquitos añitos. unos poquitos años, sí. Ahí trabajamos con todo el stack de Oracle y todo esto. Luego tuve diferentes experiencias en startups, tanto con AWS, Golang, todo el tema de metodologías ágiles. Ahí luego pasamos a iMedical, que es la charla que vamos a ver hoy, que es el servicio de administración de hospitales y clínicas, obviamente en la nube completamente. Y ahora estoy en Globant, siendo parte de todo el proceso de Cloud Ops, DevOps y como Technical Lead también en una de las Mm, 4 empresas más grandes en su rama, que es de consultoría. Es una empresa que vendió cerca de 50.000 millones de dólares el año pasado. Bueno, perdón, este año porque ya cerraron año fiscal. qué Y bien. obviamente tiene más de 300.000 empleados. Realmente es un monstruo. Ahora, un poquito de mitos y leyendas. Estos mitos y leyendas nos sirven para dar un contexto, ¿sí? Me sirven no solamente para quitar o poner acerca de algunos temas o hitos que tenemos en la cabeza y que nos dan vueltas, pero también nos sirven como una especie de warning o advertencia de las cosas que vamos a ver. Entonces, una de las cosas es la solución mágica. Nosotros siempre tenemos una especie de solución mágica en la cabeza, una solución personalizada. No, lo que hicimos nosotros es algo que nos funciona a nosotros, pero obviamente cada escenario es diferente y tienen que tomarse obviamente como esas precauciones en decir, aplicamos esto y no va a funcionar. No, o sea, no funciona a nosotros, tal vez a ustedes les funcione, tal vez no les funcione, ¿sí? Obviamente hay que tener muy en cuenta eso. Lo otro es ese costo cero que estamos buscando siempre, que cuando uno dice la nube, que hay una capa gratis y todo esto, pero realmente siempre que vas a ir a algún lugar tienes que pagar por eso. No hay almuerzo gratis, ¿cierto, Mauro? O lo pagas a la entrada o lo pagas a la salida. Eso Pero, es. pero siempre hay So, el pago. free tier, no, eso, el free tier no existe. El que lo esté buscando, entonces que salga de esta industria, porque aquí ninguna nube te va a dar ninguna solución operativa, digamos, de real, ¿no? Para alguna vertical de industria donde tengas que pagar costo cero, porque, y entonces ellos de qué viven, de publicidad, Sí, de publicidad, de marketing, de que, de robar tus na- datos nadie y vive. revenderlos o monetizar tus datos. Eso sería costo cero. Cuando esta es la lección más importante hoy en el mundo de las redes sociales, porque al final hoy todo el mundo está en las redes sociales, Ujú. es que cuando el producto es gratis, el producto Entonces, eres tú, uno mismo, tú. sí, señor. Entonces, utilizan tu información y tienen que monetizarla porque quien mantiene toda esta infraestructura, De servidores, acuerdo. centros de datos, física, administradores, software, hardware, telecomunicaciones, energía, seguridad física, replicación, centros de replicación y el planeta gratis. ¿En serio? ¿Gratis? No lo creo. De acuerdo. Hay otro mito o leyenda que también es el dimensionamiento exacto. Generalmente cuando uno está en el rol de arquitecto es muy difícil saber exactamente el sistema cómo se va a comportar.
Entonces, ese dimensionamiento exacto no existe. Lo que generalmente hacen los arquitectos, o cuando uno está en el rol de arquitecto, es sobredimensionar. Mm, Entonces, siempre que uno tiene una sobredimensión, significa que hay algo más grande de lo que debería ser. Entonces, tener una mm, máquina base o una base de datos muy grande, obviamente eso consume más recursos y la nube te va a estar cobrando por eso. ¿Cuál es lo que uno debería mantener o propender a ir hacia allá? Es hacer monitoreo y siempre mantener ajustadas o afinadas las bases de datos de acuerdo al tamaño en el que estás obviamente atendiendo. Y eso aplica no solamente para base de datos, sino para todo, ya sean esto, almacenamiento, máquinas virtuales, el bus de datos, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, no existe el dimensionamiento exacto. Existe más bien el tema de monitoreo. Lo otro es el escalado automático. Y es algo que uno escucha y escucha y escucha ese canto de sirena. Y es que eso lo va a solucionar todo. Y no es cierto. A veces, si tu aplicación no está hecha para eso, no va a ser capaz de escalar automáticamente. Obviamente, sí. tiene que tener una serie de condiciones para hacerlo y todas las cosas no están hechas iguales, definitivamente. Entonces, y es algo que nos pasó a nosotros, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Y lo De otro pronto, es, de pronto, Ricardo, para aclararlo para algunas personas que no lo, pues, no tengan, digamos, claro los conceptos, ujú, el escalamiento es desde dos ángulos, ¿no? Es horizontal, o sea, es vertical y es horizontal. Entonces, vertical es donde yo le agrego más capacidad de recursos a las máquinas o ujú, las máquinas en las cuales yo estoy funcionando, mi solución. Entonces, sería, por ejemplo, aumentarle memoria, CPU, tamaño en disco normalmente, ancho de banda, pues si es algo de networking. Pero normalmente es memoria y CPU, ¿listo? Y vertical, eso es vertical. Y horizontal es agregar más máquinas dentro de un grupo de máquinas que si la aplicación está diseñada desde el punto de vista de arquitectura, todas estas máquinas van a estar funcionando como una única máquina. Entonces yo ujú. agregaría más máquinas que pueden ser de capacidades iguales o superiores, bajo demanda, ¿no? Entonces, un escalamiento vertical y horizontal. ¿Mm? Sí, Adelante. sí, de acuerdo. Y tu aplicación tiene que estar hecha para poder soportar ambos. Y eso obviamente depende de muchos otros variables, por ejemplo, cuánto tiempo fuera de servicio vas a estar, si está escalando o no, o si no tienes fuera de tiempo de servicio. Obviamente todo eso influye en el diseño de tu aplicación y si escala o no escala de esa forma. Y lo otro es que uno siempre tiene como o siempre estaba intentando buscar un manual de optimización, que es lo que nosotros hicimos, que existe una página perdida, que Indiana Jones lo va a ir a buscar así como el cáliz sagrado, ¿se acuerdan la película? Entonces, no existe. O sea, existe obviamente una serie de buenas prácticas que se pueden hacer. Nosotros tuvimos que ajustar algunas de las que teníamos porque hay una combinación de lo que es tecnología, de lo que son programas, bases de datos, todas esas combinaciones. Obviamente te da una matriz de n por m gigante, que es muy difícil exactamente saber dónde estás tú. Entonces, a Ujú. veces es bueno, obviamente, revisar lo que las otras personas han hecho, pero a veces vas a tener que hacer cosas propias, hechas in-house. De pronto otra persona lo hizo, pero no sabes, ¿no? O no sabes cómo buscarlo. Y obviamente tienes que, digamos que ser creativo en ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que era el pasado y luego vemos el presente y las cosas que hicimos. Entonces, digamos que este es un resumen, es un diagrama muy, muy, muy resumido. No queremos agregar aquí, digamos que demasiados detalles de lo que era la aplicación inicialmente. Algunos datos de la aplicación. La base de datos tiene 11 o creo que ahorita son 12 ambientes en producción. Tiene cerca de 1.5 terabytes. ¿Sí? Pueden haber conectados unos 10.000 usuarios, más de 2 millones de historias clínicas, o sea, más de 2 millones de pacientes, básicamente. Ujú. Y en el gráfico se quita también todo el tema de integraciones externas, porque hay temas de telemedicina, generador de documentos, integración con laboratorios, que son como 9, todo el tema de ERP, como SAP, GD Edwards, Odoo, también facturación electrónica, que hay dos diferentes facturaciones Ujú. electrónicas, call center y incluso aplicaciones móviles que fueron creadas por nuestros clientes usando nuestras APIs. Ah, qué Entonces, bien, qué bien.
Sí, entonces aquí está, esto digamos que esta es una plantilla que tiene Microsoft. Si uno va hay una página de arquitectura de Microsoft, esta es, digamos que esta es el despliegue sencillo, el más básico. ¿Y cómo se hace? Es muy simple, es usando el Application Services que está aquí en esa parte de arriba. Ese servicio, digamos, de aplicaciones, digamos, incluso más viejito que los que tienen ellos, en el cual uno puede usar Windows o también Linux. Y últimamente también se pueden usar incluso containers. Entonces nosotros teníamos una aplicación monolítica de más de, creo que eran casi 3 millones de líneas de código Ujú, en C Sharp, HTML, bueno, y muchas otras cosas. Algunos servicios en background, como los que les estaba contando ahorita, generación de documentos, integraciones, ERP, facturación electrónica, todo ese tipo de cosas eran estos background services. Y obviamente nos conectábamos a los servicios de la nube de Microsoft como ajá. el almacenamiento, Storage. sí, Sí, bases de datos, el bus de servicios y sí. teníamos una base de datos adicional en memoria para todo el tema de administración de sesión. O sea, cuando alguien se conectaba a la sesión, existe una conexión en una sesión que tiene toda la seguridad pues, de esa conexión del usuario y esa sesión se guardaba en la base de datos de memoria que era usando SQL Server in Memory. Ujú, Entonces, eso tenía varios problemas, que ahorita vamos a ver algunos, bueno, y todos estos servicios eran monitoreados usando el Application Insights, que es algo pues muy de Microsoft, obviamente, todos sus servicios están conectados allí y saca métricas automáticamente de todo lo que ujú. tengamos. O sea que si ¿Listo? hacemos un resumen de este diagrama de visión de la arquitectura y los componentes más importantes y los servicios que utilizaron de Azure, del cloud de Azure, tenemos izquierda y derecha, los clientes principalmente son aplicaciones web, ¿cierto? Un frontend web. Sí, exacto. Que terceros, o sea, clientes habían creado con el consumo de APIs backend aplicaciones Ujú. móviles. Ajá. Sí, Y el punto de entrada entonces sería Microsoft, el load balancer, el el load balanceador de balancer. carga. O sea, que Exacto. quiere decir de que en la siguiente capa, donde está, digamos, ya los servicios, tanto transaccionales de lógica de negocios como los servicios que están corriendo, digamos, de manera programada en background, entonces tendríamos en C Sharp, construyeron, digamos, estaba construida toda la lógica de negocios Aquí. y Ujú. exacto. Y de ahí tenía que haber un conjunto de instancias corriendo para poder hacer balanceo de cargas desde el load balancer hacia diferentes instancias. Ujú. Ajá. Pero de alguna otra forma teníamos que, la pregunta viene acá, teníamos, por ejemplo, instalaciones independientes por diferentes empresas o era un clúster que permitía todos los usuarios de todas las empresas entrar a diferentes No, instancias que estaban escaladas horizontalmente. no, eran 11 ambientes diferentes. O sea, esta eran Entonces, 11 application services diferentes para cada uno de ujú, los despliegues que teníamos de los diferentes clientes. ¿Sí? mm, Entonces, eran 11 despliegues, eran incluso 11 versiones, que ya es otro tema que es un poquito más complejo, que ya era el tema de manejo de versiones y tipo de cosas en el ujú. repositorio. Pero sí, eran 11 diferentes application services, 11 bases de datos SQL Server y el mismo service bus para todos. Eso sí se Y el compartía. mismo bus. El bus era entonces ya en la capa de recursos de Azure Services, el Ujú. bus era uno de los servicios compartidos en un Sí, modelo PaaS. Ajá. ese Y, estaba compartido. Estos ajá, tres, o sea, el storage, el el storage, service el bus bus y y la la base de parte de datos de analítica. memoria. Ujú. Esa sería la de analítica, pero con base de O datos de sea, memoria, o sea, data de memoria. exacto, Ujú, habían reportes y habían sesiones. ujú, ujú. Es Ok. lo que se manejaba en esa base de datos. Sesiones de usuarios web, HTTP, ¿o no? Exactamente. Ujú. Algo que importante que me hiciste recordar, Mauro, es que nosotros creamos todo aquí en este monolito, incluyendo el HTML, como Ajá. lo hacía PHP y todo esto. Es un Net Framework Ajá. 4.6. Entonces, Ajá. todo, y es Forms. Eso es Microsoft Forms para Net Framework.
Entonces, obviamente, Ajá, todo se creaba allí y se mandaba luego al web browser. Entonces, eso tiene sus ajá, ventajas y desventajas, obviamente. Y una de las desventajas es que todo tiene que ir y volver al navegador. ¿Sí? claro. Va y viene, o sea, hay un round trip de los backend services hacia la aplicación en en el browser y el browser vuelve acá y otra vez se recibe, Ujú. se retorna a la interfaz de usuario. Claro, hay un problema de performance. Bueno, pero esa era la estrategia antigua, digamos, de lo que quiero antigua para Exactamente. aplicaciones web. Ajá, ajá. Ahora, Eso era. obviamente había una serie de problemas que teníamos. Una eran las peticiones lentas, ¿sí? Eh, que podían tomar 2, 3, 4, 5, 6, 10 segundos, a veces incluso. Oh, No era posible escalar automáticamente, que es lo que habíamos hablado antes del canto de sirena, ujú. porque habían problemas dentro del App Services de Azure y obviamente nuestra aplicación tampoco estaba bien hecha para eso, porque nosotros levantaron una instancia puede demorarse entre 5 y 10 minutos, Ah, solamente para que ella pudiera cargar se pudiera conectar a las bases de datos, se pudiera empezar a cargar las librerías y todo esto, podía demorarse 10 minutos en estar lista. Sí, que sería un downtime, a mí, donde no había servicio durante exactamente. ese tiempo. Ujú. Y era exagerado. Tampoco podíamos hacer control de tráfico y ya era pensando en poder empezar a dividir la aplicación y tener diferentes servicios. Obviamente Ujú. necesitamos tener alguien adelante que fuera capaz de decirme, es que usted viene para el servicio A, entonces viene para el A, luego para el B, luego Ajá. para el C y poder dividir la aplicación un poco más. No es posible, a menos de que coloques otro servicio en Azure que se llama el Ad Gateway. No me acuerdo cómo se llama en AWS. El Ad Gateway te hace eso, te hace control de tráfico. Si viene por la ruta tal, entonces lo manda a un backend X y lo vende para la ruta Z, lo manda para el backend X2 y así sucesivamente. Ahorita les hago un pequeño ejemplo de lo que hicimos ya con el presente. Ujú. Habían errores en la plataforma, como ya lo dije en Azure. A nosotros nos pasó, no sé si ya está arreglado, seguramente ya está arreglado, pero cuando intentamos escalar, eso era horizontal, o sea, necesitamos meter más instancias, la red se perdía, el load balancer perdía las rutas, era una cosa terrible. Entonces, no, simplemente lo que hicimos fue escalar verticalmente, dejar la máquina más grande que pudimos, y eso obviamente a veces nos ponía lento y no podíamos seguir Claro. expandiendo. O sea que la estrategia de escalamiento vertical no solucionó los problemas de errores de plataforma y lentitud, ¿cierto? No, 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 No. porque ya, pues como lo vamos a ver un poquito más adelante, había problemas de arquitectura y eso ni poniéndole 10.000 máquinas, la verdad funciona. O sea, cuando tienes un carro con las llantas cuadradas, va a ser muy difícil que te corra 300 kilómetros por hora, ¿no? Así le colocas el supermotor. Pues sí. Y también, como teníamos esas máquinas tan grandes y todos esos queries que hacían muchas cosas en la base de datos, todo este conjunto nos daba que el costo era alto. Entonces, teníamos todo ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasó? Necesitamos respuestas, ¿sí? Necesitamos las respuestas y también definimos un plan, digamos que definimos una estrategia y un plan para eso, para empezar a responder esas preguntas. Y la pregunta más importante era, ¿qué le daba más valor a los clientes? Y uno siempre tiene que empezar por allí. Entonces, era obviamente que el sistema estuviera estable y que fuera rápido, porque era lento, los que les dije anteriormente, y obviamente a veces esos problemas que teníamos hacía de que el sistema se cayera. Y un sistema que lento es un sistema que no responde, es un sistema que obviamente no está dando el servicio adecuado a tu cliente. Entonces, lo que más necesitamos en ese momento era estabilidad, tanto que obviamente el sistema no cayera y que tuviera cierta cantidad de tiempo de respuesta, que era lo que nosotros Claro. queríamos. ¿Sí? Sí, igualmente, por ejemplo, dentro de los atributos de calidad de servicio, como para explicarlo, es que hoy se Ujú. miran, digamos, no importa el tipo de solución y qué vertical de industria es. Primero el desempeño, o sea, el performance, que son básicamente los tiempos de respuesta que yo necesito dar desde el punto de vista de cuando un usuario o algún cliente, o que puede ser otro sistema de software, hace una solicitud. ¿Cuánto tiempo se demora en contestar? Y si lo quieres mirar, el máximo grado de tolerancia que yo puedo esperar es lo máximo que pueda
realmente esperar el cliente. O sea, el máximo tiempo de respuesta de esta es por el máximo grado de tolerancia es cuánto máximo yo tengo que contestar a un cliente. Ahora, hoy vivimos en un mundo que la gente pues no entiende la diferencia. Tú entras a un Google, a una red social, en YouTube y no espera respuestas superiores a 2, 3 segundos. Ujú. O sea, tiempos de respuesta vía internet, 2, 3 segundos, lo normal. De 5 a 7, las personas dicen está un poco lento. Y después de 7, 10 segundos, las personas dicen Ya esto dice, se no, ya bloqueó. se Se bloqueó y cierra, bloqueó. cierra, cierra la página. Y cierra la página. Y O vuelve y peor, abre en otra, veces ¿no? abre otra sesión, reintenta o reintenta, reintenta, pasan eso. Entonces, Y primero es ¡pum! performance. Explota, feo. Sí. Sí, el segundo es la parte de disponibilidad, lo que tú estabas diciendo. Por ejemplo, así sea un downtime programado, los clientes lo perciben, los usuarios de un sistema lo perciben como el sistema no está funcionando. El Ujú. sistema no funciona porque nunca se les cae el Google, nunca se les cae el YouTube, ni el Facebook, ni el Instagram. Ellos no entienden la diferencia con los sistemas de información pues, estilo iMedic. Creen que es lo mismo. Y más que es un sistema médico. Entonces ahí obviamente cuando uno empieza a hablar de algo médico, estamos hablando Claro, de que toma decisiones que pueden obviamente afectar a una persona y pues la sí. salud de una persona, que es mucho más grave todavía. Claro, correcto. Entonces también rendimiento, la disponibilidad del sistema mensual, realmente medido en la cantidad de nueves que está funcionando, un porcentaje 99.9999, lo que sea, pueden ser 3 segundos, con 7 nueves, 3 segundos en un año fuera de línea, tal vez. Ujú. O lo normal que no necesitamos tantos nueves, puede ser un 98.5% funcionando, un 99% funcionando, eso nos da varias horas fuera de línea. La pregunta es si el sistema soporta esto. Si estos niveles de calidad de servicio realmente son suficientes para que el sistema opere correctamente para atender a los usuarios. Esa es la pregunta. No es cuántos Esa nuevos es la me quiera yo pregunta. imaginar, sino cuántos necesitamos que esté funcionando. Como si tú preguntaras, ¿cuánto tiempo, cuántos nuevos crees que quieres que tu corazón funcione, Ricardo? Y que no se detenga, ¿no? Que no se vaya a detener, que no, pues yo soporto un downtime de 2 minutos. No creo, te cuento. No creo. Exacto. Otros atributos de calidad de servicio que son importantes, básicamente son la parte de seguridad, ¿cierto? La parte de Ujú. escalabilidad, que hay escalabilidad en vertical, horizontal, escalabilidad, por ejemplo, automática horizontal, que ahorita la vamos a ver con Ricardo en la nueva arquitectura, que es súper interesante. O sea, mucho mejor, o sea, excelente utilización de recursos de procesamiento y mejor calidad de servicio para los clientes. En Exacto. general es eso. Listo, adelante, vamos. Entonces hicimos todo ese tipo de preguntas, obviamente, y una de las cosas uno de las cosas que obviamente concluimos es que no teníamos visibilidad de lo que estaba realmente ocurriendo dentro del sistema, ¿sí? Que es otro atributo de calidad que realmente a veces uno no le pone mucha atención. Y es qué cosa, obviamente, qué cosas uno puede ver del sistema y qué cosas te puede decir. Es como un paciente, lo mismo, es un sistema médico. Sí. Un paciente ve y usted le duele algo y el paciente no te contesta, ¿sí? Entonces, obviamente, uno tiene que meter, no sé, el termómetro, escuchar el corazón y todo ese tipo de cosas. ¿Qué tal que uno no pudiera hacer eso? Entonces, Ujú, obviamente, por eso es que esta parte de mi vida, como dice pues la diapositiva, es monitoreo, monitoreo, monitoreo y también todo el tema de pruebas de concepto, ¿sí? Porque ujú, empezamos a tener más información de la aplicación, empezamos a decir, bueno, ¿por qué se bloquea? Entonces, puede ser, no sabíamos exactamente qué era. Empezamos a agregar trazas, a agregar más información que nos permitiera decir, mira que es el proceso de impresión, no sé, de historias clínicas, el que está lento. Bueno, ¿y ujú. eso cuánta memoria es? ¿Cuánto tiempo está tomando? ¿Qué opciones tenemos? Entonces, obviamente todo ese tipo de cosas que ahorita las vemos en el presente fueron basadas en la visibilidad que nosotros le agregamos al sistema. Y eso es algo muy importante que uno debe tener en cuenta. Y más si es un sistema distribuido o un sistema de microservicios. Porque como son una serie de partes que están moviéndose, obviamente a veces no tienes, tu imaginación a veces no alcanza para saber exactamente qué puede estar pasando. Entonces, si tienes una miga de pan que te está dejando el camino, obviamente ya puedes seguirlo y puedes saber y puedes llegar a algún lugar eh, en el cual pueda estar el problema. Y lo otro que también teníamos aquí y era que teníamos los tres recursos más caros, ¿sí? Que era el App Services,
la base de datos y el Application Insights, que ahorita miramos un Ujú. poquito qué hicimos con ellos. Bueno, entonces, empezamos a hacer algunas pruebas de conceptos, entonces, y yendo hacia allá, diciendo, bueno, ¿qué podemos empezar a mirar en escalabilidad? Porque nosotros pensábamos de que la escalabilidad no, lo que nos iba a dar era mejor rendimiento, ¿sí? Y como vamos a ver ahorita, no nos dio mejor rendimiento. Y es más, Mm. en algún momento no fue siquiera posible escalarlo automáticamente, porque la aplicación no estaba hecha para eso, No estaba lo que les decía al diseñada, principio. su arquitectura no lo permitía. Oh. Es exactamente. Entonces, así pusiéramos otro, no era posible escalar porque la aplicación obviamente no estaba diseñada para eso. Y adicionalmente, el App Service tenía problemas internos que yo les dije antes. Por ejemplo, la red se perdía, a veces funcionaba, a veces no funcionaba el escalamiento. Mm. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas hizo de que el App Service no, digamos que no fuera, esa prueba de concepto nos dijo, no, por aquí no es. Luego dijimos, ok, el App Services soporta containers. Entonces dijimos, tal vez el container es algo más moderno, ¿sí? Y nos dé mejor solución a lo que estamos buscando. Lo que empezamos a hacer es que hicimos un container, o sea, hicimos una imagen Docker, la desplegamos, Ujú. nos tomó casi 2 meses tener una imagen Docker decente, ¿sí? De las cosas más importantes cuando tú vas a Docker y en este caso pues a Kubernetes o a KS en Azure o EKS en En AWS, AWS. no me O, acuerdo, no me o acuerdo del de Oki, Google. Oracle Kubernetes Engine también. El de Ah, Google ok. es Google, ¿qué se llama? Computing, ¿qué se llama? Y Kubernetes Service. Se Gen me o con olvidó. G. Sí, sí. KG, algo así. Es, Pero lo todos mismo es tienen, Kubernetes. todos tienen su versión de Kubernetes, obviamente montada dentro de su nube y con los servicios de cada uno de ellos. Entonces, lo más importante cuando uno va a Kubernetes es tener una imagen base y que Mm. obviamente esté separada la aplicación de la configuración y que uno pueda desplegarla, pueda reiniciarla y hacer todo este tipo de cosas, es complicado, ¿sí? Porque hay temas, no solamente temas de rendimiento, sino también temas de seguridad, que no use root, que use, por ejemplo, un grupo de recursos apropiado para ella, que tenga los permisos apropiados de red y todo ese tipo de cosas que a veces uno no piensa mucho, pero es muy importante también tenerlo en cuenta, sobre todo por el tema de seguridad y lo que él puede hacer dentro del clúster. Entonces, el POC, después de 2 meses de la imagen y probarlo en el App Services, nos mostró que seguíamos teniendo ese mismo problema de escalabilidad. O sea, a veces funcionaba, a veces no funcionaba, y bueno, dijimos no. Pero nos abrió una nueva puerta, y la puerta es que podíamos usar AKS. Y Mm. aquí hay algo importante para notar, Mauro, y es que usar AKS o cualquier variante de las que estábamos hablando ahorita de Kubernetes es importante que uno tenga cierta experiencia previa. O sea, Kubernetes es una herramienta compleja. Es más, o sea, mi definición es que Kubernetes es como una nube dentro de la nube. Sí, sí lo es. Sí, porque Sí lo es. es una abstracción de lo que está allá internamente. No, y de Entonces, hecho, los nodos de Kubernetes que tienen siendo máquinas son máquinas virtualizadas. exacto. O sea, tú instalas los nodos, digamos, tanto administración, los nodos maestros como los nodos de trabajo. Si estás en las nubes, nunca, o sea, tú configuras la cantidad de nodos maestros. Los nodos de trabajo donde corren tus instancias de los microservicios, los Ujú, pods. Pero realmente el proveedor de nube, como te está vendiendo un Kubernetes en un modelo PaaS, de plataforma como servicios, ellos internamente tienen otras máquinas virtualizadas que están corriendo, son los nodos de administración, los master nodes, donde está, por ejemplo, el API Proxy, está el Control Plane y está al menos y los servicios pues, básicos de administración del clúster, más la base de datos, el etcd, etcd. ¿Listo? Que cada una de ujú. esas cosas tiene que estar también en una configuración redundante en clúster. Porque si un Sí, de acuerdo. componente de eso se llega a caer, entonces, claro, tienes nomás un master y una sola base de datos etcd. Con estas dos cosas tienes todos los servicios de administración del clúster de Kubernetes. Si se llega a caer un componente administrativo, pues el clúster quedó
la quedó huérfano. Sí, Huérfano. exacto. No puede escalar automáticamente porque todo se comunica a través de los servicios centrales, del escalamiento horizontal, realmente de los pods, cuando crecen automáticamente y decrecen automáticamente, gracias a través de la información que reportan hacia los nodos maestros desde los nodos, digamos, de trabajo. No es Sí. fácil, la arquitectura es bien compleja, Ricardo, No, ¿estamos de acuerdo? internamente, intentar, como lo hiciste Me estoy tú, riendo es porque es muy complejo esta sí, cosa. es complejo, es un sistema complejo. Entonces, si uno va, e incluso si uno va a usarlo, también obviamente hay una serie de conceptos y muchas cosas que son nuevas, que solamente aplican para Kubernetes. Entonces, obviamente, todo es una curva de aprendizaje que uno tiene que quemar en algún momento si uno lo quiere hacer. Ahora, Sí. la imagen entonces ya podíamos desplegarla en AKS y lo hicimos. Esa fue otra prueba de concepto. Una de las cosas más interesantes es que el costo del app service era muy bajo, o sea, creo que era más del 30 o el 40% comparado con lo que teníamos de app service. O sea, estábamos pagando Ujú. PaaS de alguna forma en el app Ah, service y ajá, en Kubernetes casi que pagamos la máquina, entonces pagamos un IaaS, ¿sí? Entonces, obviamente eso ajá. hace una diferencia grandísima. Y solamente llevándolo a KS mejoró el tiempo de respuesta entre un 25 y un Eh, 30%. qué bien. Solamente llevándolo a KS. No sabemos por qué exactamente, la verdad, ¿no? O sea, es algo lo que nosotros creemos es que en el app service las máquinas obviamente son más compartidas, hay muchas más personas allí, entonces en el otro modelo la máquina es tuya y tú haces lo que quieras allí. Entonces digamos que hay un recurso mucho más privado de alguna forma en cual no estás compartiendo. Eso es lo que creemos, es una suposición, ¿sí? Otra de las cosas que vimos es que el escalado automático era posible. Ya podíamos escalar automáticamente, todo el tema ese que se perdía la red y todo eso en AKS funcionaba perfectamente, pero la Ujú, aplicación no era capaz de escalar, ¿sí? Porque lo que les decía, la aplicación demoraba minutos en arrancar, o sea, necesitamos de 5 a 10 minutos más o menos en tener una instancia nueva y todo ese tipo de cosas nos permitía escalar, pero muy lentamente y obviamente necesitamos algo un poco más rápido. Y es más, y aún así escaláramos automáticamente, el tiempo de respuesta seguía siendo el mismo, ¿sí? O sea, entonces el problema no era la escalada, el problema era un tema de arquitectura que luego corregimos y que obviamente mejoró muchísimo este problema. Y lo otro es que nos permitía hacer tráfico, control de tráfico por ruta, que ahora les muestro un ejemplo que es lo que ujú, hicimos. Y nos llevó cerca de 3 meses de pruebas, ya hicimos pruebas en ambientes de QA. Luego hicimos prueba en unos ambientes de producción que eran los más pequeños y todo después ujú. de esos meses pudimos decir, estamos listos. Y fue realmente, o sea, ya llevándolo allá a AKS, ya con eso ya estamos reduciendo dinero y mejorando el rendimiento. O sea, O sea ya que en teníamos dos. promedio serían, si tomamos la primera fase de empaquetamiento como una imagen Docker decente, Ajá, y más los otros 3 meses de hacer las pruebas para poderlo probar en entornos de pruebas y entornos de producción. Son 6 meses más, al 6 menos, ¿no? meses, sí. Sí, al menos 6 meses de pasarlo de una arquitectura monolítica, como estaba la solución, hacia una nueva arquitectura con escalabilidad elástica horizontal y que mejorara los tiempos de respuesta, porque estoy entendiendo es que muchas veces, ok, puedo desplegar en el clúster, pero no mejoraba el No performance. mejorado. Ujú. Aquí mejoró sin Sí, hacerle nada a sí la mejoró. aplicación, Qué bien, qué afortunadamente. bien. Entonces, aquí hay un gráfico pues muy sencillo perdón, es mucho más, que les quería mostrar acerca de los costos, ¿sí? Y es este que está arriba, en la parte de arriba es App Service. Esta es la máquina más grande que hay en App Service y la que Ok. estábamos usando, que tiene 8 CPUs y 32 gigas de RAM. Esta máquina tiene 99, 95, ¿sí? Y de SLA, Disponibilidad. ajá, disponibilidad, y nos costaba $681. Y Creo eso que no no me es, parece, un momento, hagamos el cálculo. C99.95 disponibilidad, ¿cuánto da? creo que es como ¿Cuánto media da? hora, En horas. creo que es media hora, me parece, Digamos,
al año, me parece. Vamos, 30 días, yo creo que por mensual, 30 días por Ah, ok, 24 horas, ¿cuánto da? 720. Y por cada hora 60 minutos por 60 nos da 43.200. Digamos, ujú, en minutos. ¿qué Por minutos? 99, ¿qué? Punto 95 por 99, 95,99 ajá. punto 95 me está dando 4 horas. 4 horas por mes. Sí, No, ¿sí? Wow. O retiras 4 minutos. 43.000, 4 minutos. Plato momentico. Es que no sé acá esto, ¿por qué multiplico extraño? 99 sí, sería 43.200 por 99.95. ¿Cuánto da? Estoy acá en la calculadora. Es que es interesante. Ujú. Entonces, me dice 30 días multiplicado por 24 horas por 60 minutos. Entonces, ¿cuánto da esto? Y este por este por este. A ver. Sí, 43.200 minutos. ¿Listo? Ahora, si esto multiplicamos por 99.95, estamos mal en matemáticas. Bueno, este por este. Sí, ya sé qué fue lo que pasó. Es 0. 99, 95. Ajá. Sí, 0.9995. ¿Por qué me da este número tan raro? No, pero tendría que ser más bien por .005, que sería la caída, que es lo que tú quieres ver al El revés, ¿no? downtime, sí, Sí. está ahí, pero es por uno menos. Sí, que Ajá. sería 0.005. 0,05. Ya 216 minutos. 216 minutos. Eso es cerca de, Entonces, juepucha, varias horas, ¿sí? sí. Entonces estamos en 39.90. Serían 6 por Porque 3, 18, 3 horas algo. sí, Bastante, es que ¿no? no me, sí, es que me parecen muy poquitos nueves, como te decía, casi 3 horas, 2 horas y media. Y uno Ajá. dice, y eso es lo mejor que tienes. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Me dice, ¿y eso qué importa? Dice, porque yo no puedo garantizar, tengo yo que estar alineado con la infraestructura que me está, digamos, alquilando el proveedor de nube, cloud, y yo Ajá. saber qué acuerdos de nivel de servicio ellos me están ofreciendo, y de esa forma yo tengo que adaptarme a eso o desarrollar algún tipo de estrategia, arquitectura o diseño que me permita superar esos No, atributos de calidad de nosotros, servicio. En este caso es disponibilidad, que es exacto, muy nosotros no, poquita, no podemos decir que estamos por encima de eso. Es imposible. claro. Y Entonces lo que... adicionalmente hay que Ajá, agregarle los ajá. tiempos de mantenimiento, porque uno a veces saca la Sí, aplicación, actualiza, puede ser media hora, 1 hora a la semana, no sé, y eso sí, hay que sumarlo al SLA. Entonces es sí. imposible estar en 99, 95. O sea, es imposible Exacto, estar exactamente con lo que te da la infraestructura, tienes que estar un poquito más abajo. sí, es correcto. Ujú. Igualmente eso es lo que yo también puedo ofrecer a mis clientes, ¿no? Porque en este Exacto. caso es, el iMedical es una solución de software as a service, software as a service. Entonces, cuando yo le ofrezco los servicios de mi solución a los clientes, yo también tengo que decirles, esto es lo que yo puedo soportar y es lo que yo Ujú. debo pactar, de lo máximo que puedo dar. En este caso sería en disponibilidad. Sí, señor, de acuerdo, Ujú. que sería este numerito de acá, 99, Eso es. 95. Bueno, entonces lo que le está mostrando es que nos costaba $680 aproximadamente. Una máquina parecida, ya, ya pues hablando de máquina virtual, que son las que se configuran en AKS, Ujú. de 8 CPUs como esta, 32 gigabytes de memoria también, miren la diferencia, $281. ¿Cuánto da la diferencia? La caída sería 281 y entre 681. ¿Cuánto da? Ujú. No, no recuerdo. Igual a 281 y entre 681. 40%. O sea, quedas pagando el 40%. O sea El que la cuarenta por reducción ciento. fue casi el 60%. O sea, la eficiencia en costos.
De Exactamente. infraestructura sería el 60 desde el punto de vista de estas máquinas, ¿no? De procesamiento, porque no es de toda la infraestructura de la Ajá, operación. sí, Pero exactamente, te solamente máquina. ahorraste ahí un 60%. Que ya Casi, casi. 60, 59%. Es muy es, bueno, muy bueno. es excelente, ya estamos cumpliendo dos Mm, objetivos, que era, más de obviamente, la mitad te estás más de la ahorrando. mitad. O sea, ya es simple, más de la mitad desde el punto de vista del computing, de las cargas de trabajo, los workloads, donde corren los servicios de negocios. Y con una mejora adicional, y era que eran más rápidas, Apa, ¿sí? Que daba mejor rendimiento. qué bien. Ahora, ya empezamos digamos que, a entrar un poquito en lo que hicimos. Ya este es el nuevo despliegue, ¿sí? Obviamente ya hay Ujú, muchas más cosas que tenemos allí. Lo interesante aquí es que ya aparece el clúster, ¿sí? Que es el AKS, y eso se nos ujú. vuelve digamos que nuestro núcleo, es el corazón del sistema. Todo, casi todo, bueno, casi todos los procesos están corriendo allí en este momento. Inicialmente el clúster tenía 12 máquinas, ¿sí? Nosotros al final de toda esta optimización llegamos a tener 4. Entonces, Cuatro imagínese, máquinas. o sea, ya con 12 máquinas estamos ahorrando el 60%, que lo que estabas diciendo, porque Ajá, teníamos, porque correcto. teníamos 12 app services más o menos. Sí, Creo que, sí. creo que no eran tan grandes, de pronto eran unos más pequeños, pero ya después de 12 máquinas la bajamos a 4. Entonces imagínate ya muchísimo más el ahorro. O sea, el clúster de los nodos de trabajo del AKS quedan cuatro máquinas, cuatro nodos de Después de trabajo toda la optimización, exacto. después de Y la optimización. Ujú. Y algo Oh, interesante también es que, obviamente, cuando uno tiene un app service es mucho más difícil, digamos que compartirlo con los otros procesos. En ujú. AKS es más fácil hacerlo. Entonces, Oh, obviamente, toda esa optimización que tuvimos allí también fue porque pudimos compartir estos recursos entre ellos y, oh, y pudimos no solamente bajar a punta de arquitectura, cambios de arquitectura, los requerimientos de la aplicación, sino también haciendo algunas maromas dentro de AKS y obviamente compartiendo esa CPU y memoria, básicamente. ¿Listo? Ahora, aquí tampoco pudimos escalar automáticamente. Aquí hay otro tipo de escalamiento, Mauro. O sea, uno puede escalar el clúster de máquinas, que ajá. es horizontal, ¿sí? Pero adicionalmente uno puede escalar también los servicios que tienes dentro. O sea, yo podía tener, en el ámbito más grande que teníamos 6 servicios. Ujú. Tenemos 6 servicios y los servicios los configuramos para que estuvieran en diferentes máquinas, ¿sí? Porque en caso de que cayera una máquina, tuviéramos ahí la redundancia con la otra máquina y obviamente él pudiera, Ajá, él, él pudiera responder. Entonces, eso también lo pudimos hacer acá. Tener ese tipo de redundancia no lo podemos tener en el App claro. Service. De pronto, como para aclararlo, Ricardo, para las personas que no están familiarizadas cómo funciona el clúster de Kubernetes, Ujú, ah, es cargar instancias de los programas que llamamos microservicios, que son los pods. Serán los ejecutables con un servicio de sistema operativo mínimo, un minimal operating system. Entonces, esta instancia yo en el clúster no controlo cómo se expande o se contrae a nivel de instancias. Es el clúster de Kubernetes el que hace que en las máquinas que están vinculadas al clúster se puedan cargar instancias en diferentes nodos de trabajo. Nodos de trabajo. Y eso ujú. lo hace el clúster de Kubernetes por estadísticas métricas que están obteniendo, se están enviando desde cada nodo de trabajo hacia los nodos maestros. De esta forma, cuando hay un aumento por la demanda de un microservicio, entonces el clúster empieza a crear otra instancia del microservicio en la máquina 1. Pueda que crea un par más en la máquina 2 y tal vez una en la 4. Uno, desde el punto de vista del escalamiento horizontal, uno no lo hace desde el ángulo que sea imperativo. Yo quiero que cargues una instancia en el nodo 2 de trabajo, en el 4 y en el 6. No, se hace desde el ángulo declarativo por Ujú. políticas de consumo de recursos de memoria CPU desde las máquinas. Y de la misma forma, el clúster crece y crea instancias, que eso me da la alta disponibilidad, y a su vez, cuando ya esas instancias no se necesitan porque bajó la demanda por estos microservicios, entonces el clúster reduce las instancias. Ujú. Eso es Sí, como para aclarar más o menos cómo funciona el escalamiento automático horizontal en Kubernetes. sí, y nosotros teníamos un tema que se llamaba afinidad y antiafinidad.
Ok. Entonces, cuando Ok. tú le pones, nosotros teníamos un tema de antiafinidad y era que Ujú, cuando arrancaba un proceso nuevo, le ujú. decía, arránquelo en una máquina en el que ojalá no esté corriendo un proceso de esos mismos. ¿Sí? Ah, ajá, en Es decir, otra máquina. córralo en otra máquina, básicamente es lo que le decíamos. Entonces él intentaba usar otra máquina y también íbamos balanceando las máquinas de esa forma, ¿sí? O sea, no se iban creando Ajá, los procesos porque AKS puede tener, o Kubernetes en general puede tener ese proceso que puede ser que le empiece a meter eso a la misma máquina y la llena hasta que la llena y pues luego llena otro. Entonces, así ok. se balanceaba un poquito también ese tema. ¿Cómo pudieron también, te colocaron, por ejemplo, políticas de afinamiento, no sé, de consumo de memoria, CPU, algo así, o no? A los, No, la verdad, no, eso bueno, nosotros no, aparte de los límites, porque uno puede los ponerle límites límites, y ajá, request, ¿sí? ajá, sí, Entonces, lo que teníamos era unos límites mínimos de memoria y máximo. y máximos. Ok. Entonces, porque también, y eso es una buena práctica, pues que se recomienda muchísimo, es que sepas tu aplicación cómo se va a comportar. El consumo Porque de recursos. en consumo, exacto, tanto en memoria como en CPU y sobre todo memoria. Ujú, Porque obviamente cuando tú tienes un proceso muy grande, ese proceso, si empieza a ser más gordito y más gordito, obviamente puede copar la máquina si no le tienes ningún límite. exacto, sí, Y exacto. lo que hace es que matas la máquina de una u otra forma. Entonces, Ujú, en Kubernetes lo que te dice, no, póngale un límite máximo y tiene que estar diseñada la aplicación ajá, para que sea capaz de reiniciarse. ok, Porque llego al claro. límite máximo, digo, no, máximo 2 gigas, llega a ese límite, se reinicia y ahí entonces obviamente vuelve a empezar todo el proceso y arranca nuevamente. Pero la aplicación tiene que estar diseñada para eso, que eso sí, eso también es muy importante. A veces uno no diseña aplicaciones para que se reinicien. Claro, claro. Y ahí lo que pasa también es que esperamos que la infraestructura nos resuelva todo. Exactamente. Pero Sí, es un pero es que problema de diseño. sí, es el diseño de la Es el aplicación. diseño. Sí. Que entonces tenía procesos sin resolver, procesos sin terminar, que había mensajes en la cola del bus, todo ese tipo de cosas tienes que Ujú, resolverlas en diseño, que eso es algo sí, que de pronto uno no tiene en cuenta, sino hasta cuando ya está allá y uno cree que la aplicación va a correr forever y va a ser la misma siempre y no va a tener ningún problema. No, eso es sí. algo muy, muy Sí, importante es que hay que dentro pensar. del diseño de la arquitectura de la solución, como para aclararlos, porque estamos hablando desde el ángulo técnico. Por ejemplo, aquí no Ujú, estamos hablando de diseño, por ejemplo, de interfaz de usuario, que ujú, también tiene aspectos arquitectónicos. Hablando del diseño de la arquitectura de la solución. Si la arquitectura de la solución, por ejemplo, permite escalar horizontalmente, permite reiniciar rápidamente sin pérdida, ¿cierto? De información, lo que tú estabas diciendo. ¿Qué es el integrador? Se cae el integrador. Los mensajes de integración se perdieron. ¿Qué? O sea que esta solución no sirve. ujú, Son mecanismos de arquitectura que introducimos dentro de la solución antes de construirlo, porque el problema es que cuando esto ya está operativo en producción, le estamos dando troubleshooting, tratando de identificar problemas y cómo mejorar esto y qué puede estar ocurriendo. Los ambientes productivos es muy difícil. Entonces, la recomendación es introducir estos mecanismos de arquitectura antes de construir, antes de. En nuestro caso tuvimos que hacerlo después de, Sí, pero, y es más costoso, obviamente, pero sí, pero es que la solución ya estaba construida cuando ya tú está construido, interveniste. exacto. Claro, Ujú, entonces te tocó fue la transformación de la arquitectura de la solución hacia arquitectura de microservicios y no más, no más fue microservicios. Imagino todo lo que hiciste, por ejemplo, en componentes de integración, ¿cierto? ajá. Servicios del bus de servicios, Y, componentes también de base de datos, en exacto. memoria. Y ahí Claro. empezamos a hacer, ahí luego de tener todo este tema de monitoreo que les hablaba antes, que empezamos a monitorear, monitorear y Ajá. monitorear, empezamos a ver de que uno de los problemas que teníamos más grandes era este de la aplicación y yendo a la sesión. Se acuerda que tenemos una base de datos aquí Ujú. en memoria de Analytics, en el Reporting Services, cada vez que hacía una Ujú. petición iba a buscar la sesión y Sí. todo eso obviamente llevaba muchísimo tiempo. Y teníamos otro problema, que teníamos un single point of failure, o sea, Ajá. tenemos un único punto de fallo, y era que se caía esa base de datos y se caían todos los 11 ambientes, ¿sí? Ujú. Entonces dijimos, ok, ¿cuál sería entonces otra solución? Microsoft o .NET en ese caso nos brindaba otra opción y era no usar la base de datos SQL Server en memoria,
sino usar una base de datos en memoria que es muy conocida, que se llama Redis, Redis Cache. Ujú, La base de datos Redis, algo interesante es que la instalamos dentro del clúster. No sé si están viendo que está dentro del clúster, no es un servicio independiente. Entonces es una base de datos que nosotros mismos instalamos dentro del clúster y no la ujú. instalamos afuera. ¿Por qué? Básicamente porque no queríamos que ese tráfico saliera, que se quedara dentro del clúster y fuera mucho más rápido. Y adicionalmente le dimos, fueron 4, estaban instaladas en alta disponibilidad. O sea, tenemos 8 bases de datos Redis corriendo, ¿sí? Para los 11 ambientes. Qué bien, Entonces, qué bien. ya no teníamos, se podía caer una, que se nos cayó en algún momento, pero afectaba a muchos menos clientes que obviamente si hubiéramos tenido una sola con todo. Entonces, y nos sirvió para manejo de sesión, ¿sí? Entonces aquí empezamos a tener una serie de cosas. Ajá. Manejamos la sesión como les dije ahorita. Ya como teníamos Sesiones, caché, sesión web, ¿sí? sesiones HTTP, los clientes Sesión HTTP, HTTP, bueno. Y el exacto. acceso debe ser súper rápido, de pronto, para las personas que no entiendan cuál es la diferencia de yo meter esto en un storage de, digamos, de bajo performance a tener esto en un storage de alto rendimiento, que lo que utilizaste es un patrón de forward caching, ¿no? Que llevar de la información que le tienes backend, la vas colocando en capa media. O sea, lo vas acercando de lo más, o sea, lo más cercano a donde lo necesitas, que serían con Exacto. los microservicios en Kubernetes. Los tuvieras ahí y en alta disponibilidad. Y en alta disponibilidad, Ajá. exactamente. Entonces, y lo otro, entonces, ya empezamos a tener un tema de caché o de cache, como diríamos en inglés. O Sí, sea, ya pues, cache. empezamos a tener información que teníamos en la sesión y otra información, que obviamente empezamos a revisar ese tipo de cosas también. O sea, cuál es la información que más se accede o la que menos accede o la que menos cambia. O sea, también la información y cómo se comporta en el tiempo es algo que uno también tiene que entender cómo está hecho tu aplicación para poderla de una u otra forma optimizar. Entonces, esa aplicación que no cambiaba mucho en el tiempo, de que se accesaba muchísimo, la empezamos a colocar en el cache. De esa forma, obviamente, el acceso era mucho más rápido que ir a una base de datos o un storage o ese tipo de cosas. Entonces, eso mejoró muchísimo los tiempos de respuesta. Fue una de las cosas que más mejoró el tiempo de respuesta, ¿sí? Qué Y otra bueno. cosa, sí, porque ya no íbamos hasta lo que tú dices, muy a otra capa que era hasta afuera, en otra base de datos que no está hecha para eso Mm, tampoco, que es SQL Server, sí, y lo hicimos internamente. sí, sí. Ahora, otra de las cosas que también hicimos aquí es que usamos esto como una cola. Ah, ¿Por qué? Porque estábamos usando el bus de servicios de Microsoft, pero el bus de servicios nos copó. Teníamos una serie de información que enviamos, que era auditoría básicamente, quién mm, entró, quién salió, cuándo cambió un dato, si no lo cambió, si lo actualizó, si lo borró, y eso es realmente un flujo muy grande de información. Entonces lo que nosotros dijimos es, eso se mandaba antes al bus de servicios, dijimos, tenemos que quitarlo allá porque casi que el 90% del tráfico era eso. mm. No me suena. Claro, porque eso es sobrecarga, ¿no? O sea, honestamente, el bus. Y el bus Es, debería ser para integración, por ejemplo, exacto, principalmente B2B, business to business, B2B, donde exactamente. controlamos el flujo, o sea, entrante y saliente, inbound, outbound, hacia, por ejemplo, clínicas, laboratorios, proveedores, lo que sea, lo que manden ellos hacia acá y lo que mandamos nosotros de aquí hacia allá, pero no tanto auditoría, porque son una tonelada de mensajes. Ujú. O sea, y entonces el bus no aguantó, me refiero, se agotaban recursos. Sí, y el peor problema era que se perdían los mensajes. Oh. Entonces, a veces pasaba, por ejemplo, las impresiones de historias clínicas eran a través del bus. Entonces se mandaba una impresión de historias clínicas que eran las más grandes, o sea, las impresiones de 3.000, 2.000 páginas, estamos hablando. De esas personas a veces no llegaban y que eran las impresiones más importantes también. Entonces se perdían y no Oh. sabíamos por qué, no sabíamos. Ajá.
hasta que empezamos a meter ese tipo de información en el log, en monitorearlo, y nos dimos Ajá. cuenta. Son unas cosas que duró meses. Esto de pronto lo estoy contando Mm, muy rápido, pero esa investigación duró no, meses saber qué es lo que estaba pasando. no, yo de pronto, para los que no saben, he trabajado como arquitecto muchos años a resolver de operaciones, problemas complejos de operaciones en producción. Detectar un error realmente de causa raíz y implementar estrategias de solución y corregirlo, eso es muy difícil, Ricardo. Yo te entiendo perfectamente. Es que muchas veces la correlación de diferentes factores que al final producen algo Ajá. extraño. Entonces, solamente el llegar a entender qué es lo que puede estar pasando, identificar una o varias, o sea, problemas que puedan ser la causa raíz. No, y las estrategias de solución, más implementarlas, mira, te entiendo, con respeto, sí. Y más si Es, tú no tienes la visibilidad dentro de tu aplicación, es mucho más difícil. Entonces tienes que empezar a eh, crear esa visibilidad para poder tener ese tipo de información y poderla, obviamente, luego sacar o tener algún tipo de conclusión final de qué vas a hacer. Sí, es muy importante. Y lo último es que también le pusimos un tema de control de procesos dentro de Redis. ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros teníamos procesos que se controlaban a través de la base de datos. O sea, se abrían, por ejemplo, transacciones, en la tabla, el registro quedaba bloqueado y todo ese tipo de cosas que son muy comunes ujú, en cliente-servidor. ah, Cuando eres cliente-servidor, ese tipo de cosas se hacen muy comunes. Yo estoy abierto, tengo mi pantalla abierta, entonces bloqueo el registro, nadie más lo puede tocar. Bueno, pero en aplicaciones web, ahí la cosa ya es completamente desconectada, entonces realmente se complica. Entonces lo que nosotros hicimos es que colocamos unos semáforos en Redis. El primero que llegaba ponía la bandera, dice yo lo tengo, por ejemplo, generación de temas contables. No recuerdo ajá. exactamente de los, no recuerdo exactamente el nombre. Ah, ya entiendo, sería para los background services, me imagino. Sí, entonces, por Ajá, ejemplo, ajá, ellos bloqueaban una factura, la factura generaba los cupones de sí. contabilidad, y eso a veces otra persona también agarraba la misma factura en otra pantalla. Entonces, obviamente, cuando se veía la bandera en Reddit, decía, mira, ya lo cogí, y es más, le decía, ¿quién lo tenía? Lo tiene Julanito. Y eso hacía que obviamente pudiéramos sincronizar los procesos por allí, que fuera más sencillo que haciendo un bloqueo en la base de datos, que es algo mucho más difícil de controlar a nivel en Ujú. web, ¿no? En web es algo imposible. Entonces, por ahí lo hicimos y la verdad nos Mm, funcionó muy, muy bien. qué bien, qué bien. Excelente. Listo. Luego, ¿qué más teníamos aquí? El, También hicimos de que los background services que estaban acá, ¿se acuerdan? En el app service, me, pudimos llevar estos background services dentro del Ahí, clúster. bien. Hicimos varias cosas. Una cosa es que las actualizamos de .NET, lo llamamos de Framework 4.6 a NET Core 5, no 6, NET Core 6, que fue el último, y lo pasamos de Windows a Linux, porque Qué bien. las máquinas, o sea, ¿te acuerdas que la máquina que les mostré era más barata? Y si es Linux, es más barata, es como un 30% diferencia con una Windows. Oh, Es qué muy bien. interesante porque Microsoft te está cobrando la licencia de la máquina de Windows. La licencia de Windows, estoy hablando, ¿no? Es Ujú, para que lo tengan también en cuenta. Entonces, migramos a una Netcore nuevo, también a Linux, que era más barato, y obviamente aplicamos algunas otras técnicas de visibilidad y todo ese tema de monitoreo que ya teníamos internamente para que obviamente el proceso nos diera más información. ujú, Eso fue también algo muy, muy interesante que hicimos allí. Otra cosa que empezamos a hacer es que ya teníamos el Ingress. El Ingress aquí dentro del clúster empezó o nos permitió hacer otro tipo de cosas que ya eran, por ejemplo, decir que si yo tengo un API, ¿sí? Y yo tengo la versión 1, era para uno, o que tuviera, ahí te les muestro un poquito más, un API B2, ejemplo B2. Entonces, ¿qué sí. hicimos? Dijimos, no, mire, si viene una petición del cliente, ¿sí?
para el API V1, llévela al microservicio X. Por ejemplo, que era la versión anterior del API. O si llegó otra petición para el API V2, entonces llévelo para otro microservicio. Entonces, de esa Claro, forma ya empezamos a dividir, ¿sí ves? Que eso era el control de sí. tráfico que les decía ahorita. Sin un Y ejemplo por no se entiende rutas, bien. ¿no? Por Ajá, rutas, ni siquiera por contenido. Porque me imagino que debe haber algún tipo, no sé si haya como un API Gateway. Ah, sí, pero no, pero que te permita es analizar por contenido dependiendo del mensaje HTTP, si le envía a una instancia a otra instancia. Porque aquí va por la ruta, está perfecto. por Pero ruta, no sabría exactamente. si haya, exacto, por la ruta ya, y eso fue una mejora tremenda, me imagino. O sea, el desempeño. Sí, porque ya podíamos entonces empezar a dividir la aplicación. O sea, los APIs que hicimos nuevos, los hicimos de esta forma. Entonces ya los construíamos en Linux, no en Windows. Entonces Claro, ya era más barato. Podíamos desplegarlos ellos independientemente. Ya sí, no teníamos que apagar todo el sistema y reiniciarlo, sino ellos solitos claro, ya podíamos hacerlos independientemente. Entonces todo el tema de notificaciones de correos, WhatsApp, SMS y de notificaciones internas del sistema lo hacíamos con esto. qué Y, bien. y todas las APIs nuevas de citas también las empezamos a hacer de esta forma. Pues, de esa forma, aunque suene redundante, ya podíamos ya empezar a dividir la aplicación. Y el usuario que está acá, obviamente, usando la aplicación, él ve una página web, ¿sí? Y no ve todo ese tipo de cosas que están externamente. Solamente ve un Sí, único punto de entrada y de ahí en adelante nosotros resolvemos. Que claro, también es, claro. que también uno a veces ve eso, que va para una ruta, luego para otra, no, incluso para Ujú, otro sitio. sí, Y eso a veces también es, o sea, a mí no me gusta, me parece algo feo, pues ya es un tema estético, no es un tema tecnológico. Entonces, ya teníamos ese control de tráfico. También se puede hacer con un Ad ujú, Gateway, pero el Ad Gateway te cobra y obviamente tiene más funcionalidades, pero era algo que realmente no necesitábamos. claro. Otro tema, pues que de pronto es para otra charla, es todo esto que hicimos acá. Hicimos todo un tema de despliegue Oh, automático qué eh, interesante. Sí, Con Azure DevOps, creando los definitivo. pipelines sí, Súper. Oh, de integración continua, de despliegue continuo. Ya empezamos a crear imágenes dentro del registro de Docker que está aquí. Y lo que hacía el clúster era jalarse las imágenes las imágenes. y simplemente desplegarlas dentro del sistema que antes era manual, venía de pelado en su máquina, compilaba y desplegaba en cada uno de los app services. Entonces ya tenemos completamente meca- Automatizado. Sí. sí, automatizado, mecanizado todo el proceso. Solamente era cambiar en el pipeline la versión y él automáticamente iba y creaba todas las imágenes que necesitaba crear dentro del clúster. Pues ese me parece un excelente tema que pudiéramos trabajar en otra presentación, en otro video, porque me parece que es fundamental, ¿no? Todas las técnicas de integración y despegue continuo. CI/CD, lo que es DevSecOps, y conocer cómo lo resolvieron, porque creo que fue una parte angular dentro de la estrategia, ¿cierto? De migración o Sí, transiciones de arquitectura hacia microservicios con, digamos, infraestructura Azure con Kubernetes. Pero sin el CI/CD automatizado, pues digamos que está cojo, porque esos ambientes son muy complejos y son muy propensos a complejos. errores, ¿no? A hacer uno por, digamos, la cantidad de pasos manuales que hay que hacer. Sí, sí, está Exactamente. muy bien. Hay demasiadas Ujú. cosas que hacer y acordarse de ellas es casi que No, imposible. Hay que automatizarlo. Y es automatizar, más barato. O sea, a la larga es más barato. sí. Bueno, Y automatizarlo no es gratis, no, de acuerdo. pero hacerlo me da tremenda eficiencia para el desarrollo del software, publicación de nuevas versiones, Ujú. parches de Ah, alguno o varios de los microservicios. ahí es donde digo que es más barato a la Sí, larga. es ahí, es Y ahí. te ahorras errores también. No es para los que creen que la nube todo es gratis. Exacto, No, automatizarlo no exactamente. es gratis, pero sí es más barato, más Ajá. eficiente. Ahora, bueno, otra de las cosas que voy a tocar aquí rápidamente es Redis, ¿sí? Una de las
habíamos dicho de que todo el manejo de sesión, eso mejoró los tiempos de respuesta, ¿cierto? Dentro del cache de Redis. Y empezamos a ver otras cosas, pero aún así seguíamos lentos. O sea, queríamos ver qué otras cosas veíamos. Nosotros empezamos a revisar la base de datos y hay una cosa que se llama Query Insights, creo que se llama en Azure, en el cual tú vas a la base de datos y él automáticamente te empieza a mostrar una serie de estadísticas. Creo que Oracle también tiene algo parecido. El manager, no me acuerdo. Bueno, y lo que hace Query Insights es decirte, mira, estas son las consultas más pesadas, que consumen más log, por ejemplo, log data IO, o que consume más CPU, que consume más memoria, ta, ta, ta. Entonces empezamos a ver las que sacaban la cabeza, ¿no? O sea, uno empieza a mirar cuáles son las más costosas y entre ellas había una que se repetía millones de veces. Y no, 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 no les exagero, o sea, en una hora podía ejecutarse millones de veces. qué raro. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que estamos consumiendo mucha base de datos y estamos consumiendo mucho tiempo en consultarla. Entonces, tenía los dos, era un blanco perfecto, ¿sí? Para Ah, acabarlo. wow, Entonces, ya entiendo. ¿sí? Entonces, lo que veíamos es que el, la base, lo que estaban haciendo los servicios es que iban a la base de datos a buscar temas básicamente de seguridad. Entonces, cada vez que ellos se le iban a, por ejemplo, a una opción, a una página, daban clic en la página, él iba hasta la base de datos, verificaba si ese usuario tenía los privilegios en todo el tema de roles, permisos, accesos, ta, 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 Wow. y luego, después de esa consulta, se la devolvía y le permitía el acceso o no. ¿Sí? Ah, Y eso no solamente era para la página, sino también para las opciones de menú. En algunas opciones de menú también pasaba lo mismo. Entonces, todo esto, cada vez que se hacía clic, 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 y como esto era una aplicación Forms, entonces lo que él hacía es que cada vez que hacía una petición, iba, hacía todo ese proceso, generaba el HTML y regresaba. Entonces, obviamente era demasiado engorroso hacerlo. Hay una cosa que nosotros veíamos y es que los temas de seguridad en el tiempo realmente cambian un poco. O sea, cuando estoy quitándole o poniéndole acceso a un usuario a una pantalla, pueden pasar meses, semanas tal vez, tal vez en los casos. O sea, yo diariamente o cada hora no estoy cambiándole el acceso a una persona, ¿cierto? no, Entonces, no, definitivamente no. entonces lo que dijimos, no, esta información realmente no cambia para estarla consultando permanentemente. Entonces, cambiamos un poco esto y lo que le dijimos, no, hagámoslo diferente. Más bien es la primera vez que él va por la seguridad, la va a traer y adicionalmente la va a guardar en el cache. Entonces, la siguiente vez que él venga, él va a venir aquí, al cache. Entonces, ya nos ahorramos millones de veces Sí, esa seguridad porque sí, está guardada dentro de un storage que es mucho más rápido, ¿no? Porque es memoria. Entonces, sí, optimizamos las dos cosas. Optimizamos el tiempo de acceso a la información y optimizamos que no íbamos a la base de datos. Entonces, claro, ya, y lo estamos haciendo en un recurso mucho más barato, que era la base de datos Redis. Entonces, eso nos ahorró, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero nos ahorró no solamente tiempo, sino también dinero, porque ya necesitamos una base de datos más pequeña, claro, ¿sí? claro. Y algo parecido hicimos con algunas consultas que hacían algo parecido, pero es que mezclaban información de seguridad con información de operación, por ejemplo, las citas, ¿sí? Entonces, las citas médicas es algo que se está cambiando cada minuto, porque hay citas que se crean, que se destruyen, que se cancelan, que se crean nuevos horarios. Entonces, esa Ujú. información, obviamente, pero tenía un pecado y es que iba por información que era de operación y adicionalmente iba por operación que era de seguridad. Vale. Entonces, obviamente, estaba trayendo mucha información y lo que dijimos es, no, esta información de seguridad, lo que vamos a hacer es que la vamos a meter dentro del caché, aquí. A la base de datos siempre vamos por las citas, siempre, pero aquí lo que hacemos es que mezclamos. Entonces, eso también nos quitó mucho acceso a base de datos,
porque la cita es lo que más se mueve. La Claro, cita es lo que más se claro. mueve dentro de un hospital. Esa era la tabla más complicada que teníamos. Entonces, ya con eso hicimos de que no accediera tanto a la seguridad, sino que simplemente íbamos a memoria en el cache y devolvíamos la Sí, información claro. acá. Era mucho más rápido. Sí, para los que de pronto no conozcan y que no hayan trabajado como ingenieros de performance testing y performance tuning, más o menos la diferencia entre el acceso de los microservicios de la arquitectura previa, que era contra SQL Server y traer, por ejemplo, consultas de información sobre, por ejemplo, permisos de un usuario contra hacerlo contra el Redis, por ahí debe ser la diferencia 1000 a 1. Tranquilamente. En términos de performance, 1000 a 1. Por ahí más o Ujú. menos puede ser. Si ustedes me preguntan por ahí. Sí, porque una Porque base de cuando uno datos. hace, sí, cuando uno hace consultas, si fueran en memoria, tuviéramos dentro de la memoria de cada microservicio, la tenemos al lado en el Redis. Si Ujú, tuviéramos la memoria, el caché de memoria dentro del microservicio, sería por ahí 1 millón a 1 contra ir a consultar la información contra el SQL Server. 1 millón a 1. Si estuviera dentro, que empaquetarías el Redis con la instancia del microservicio, o sea, dentro de. ujú. Sería por ahí 1 millón a 1 la diferencia. Sí, porque obviamente una base de datos es muy compleja. O sea, hay Mm, tablas, hace join y mira, y él también tiene un caché. Bueno, es una información realmente, es una estructura muy compleja. sí, En Redis lo único que hace es ir a una llave, esta llave, devuélvamela. Y eso es todo sí. lo único que hace, de me la devolvió. Exacto. Y de Un nuevo, es acceso, es viable un porque acceso. era. ¡Pam! Sí, 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 es viable porque es información pues que varía poco en el tiempo. Se le puede hacer Exacto. un cache in Otra memory. cosa que nosotros hicimos fue hacer el autoescalamiento de la base de datos. No sé si es gracioso, para el usuario no es gracioso, de pronto para Microsoft sí, pero Microsoft no tiene un autoescalamiento de base de datos que creo que Oracle sí lo tiene. O sea, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros sabíamos de que más o menos en la madrugada la base de datos se usaba poco, ¿sí? En las 7 de la mañana subía el consumo, bajaba a mediodía, volvía a subir como a las 2 de la tarde y ya por la noche realmente bajaba bastante el consumo. Eso más o menos es lo que pasaba en la base de datos. Ujú. Entonces, lo que hicimos fue que nosotros podíamos detectar que, por ejemplo, el consumo subía no sé, un 70%, creo que era, un 70% aquí. Aquí lo que hacíamos es que levantábamos una Ah, alerta, y, y eso se llama, en Azure se llama un runbook, que es básicamente un script que corre en background. Entonces, la alerta ya. disparaba ese script. Ujú. Y lo que hacíamos es que subiera de 2 en 2 CPUs la base de datos. Te Entonces decíamos hacen de dos. que, sí, de 2 en 2. Entonces, podía subir de 8,16 CPUs, sí, virtual CPUs. Entonces, Dice él dos. arrancaba por la noche en 8 o en 6. Y lo que hacía entonces es que este script, cada vez que llegaba al 80% máximo de CPU, empezaba a Ujú. escalar de 2 en 2. Entonces, hacíamos Bien. 2, luego puede ser de que a otro momento, por ejemplo, a las 10 de la mañana, volvía y se disparaba porque volvía a llegar al 80%. Entonces volvía y se disparaba, ya llegamos a 10 CPUs y lo máximo, así podíamos llegar hasta 16. 12. 16. Sí. Y, y por la noche ya teníamos algo un poco diferente, y era que programábamos, que sabíamos de que esta hora ya la base de datos usaba mucho menos, entonces las bajábamos a 8 Ah, CPUs. qué Ya bien. era programado, no era por alerta, sino que era programado. Claro, el escalamiento era durante el día, de entre 8 a 16 y retornábamos a 8, pero el del día era por consumo de Por CPUs, consumo, aumentando exactamente. dos virtual CPUs. Qué bien. Qué bien. Y aquí entonces lo hacíamos programado. Incluso a mediodía también éramos capaces de bajarlo porque sabemos de que ahí también la gente iba a almorzar y pues Es- obviamente podía. Entonces, todos estos afinamientos que tuvimos aquí, lo que hizo fue que la base de datos disminuyera en consumo y en uso en un oh, 50%. Entonces, bajamos en bien, 50% todo el consumo y obviamente el costo de la base de datos. Y correcto. con con una ventaja adicional, y es que
el cliente vio que era más rápido el sistema. ¿Sí? O sea, no solamente, o Perfecto. sea, todo el mundo ganó, menos Microsoft. Sí. O sea, que logramos eficiencia, o sea, mejorar las calidades, que la calidad de servicio, o sea, calidades operacionales, reduciendo los costos de infraestructura realmente. Ujú. O sea, mejoramos el performance, la escalabilidad y reducimos significativamente los costos. Ese Entonces, fue el proceso, exacto, el resultado del proceso, el no resultado el del proceso. proceso, el resultado del proceso. Qué bien. Entonces, ya habíamos reducido el tema de máquinas, ¿cierto? Que lo Ujú. redujimos hasta 4 máquinas. Luego redujimos la base de datos a la mitad. Y lo que sucedió en ese momento fue que apareció alguien que no lo habíamos visto mucho y era el Application Insights. El Application Insights se nos convirtió como en el segundo más costoso Ah, por encima de las máquinas. Creo que primero mm. era base de datos, luego Application Insights y luego las máquinas. Y no tiene mucho sentido que tú pagues más, en este caso, por el tablero del carro que por el carro. No sé Sí, por si el me explico, tablero de ¿sí? control del carro, sí. El tablero del control del carro, es lo que tú Claro, puedes ver del carro y la información que te da el carro, ¿sí o no? claro. Estarías pagando más por ese tablero de control que Qué por el buena carro. analogía, muy buena la analogía. Entonces, eso no tiene ningún sentido, eso para mí no me tenía ningún sentido, ¿sí? Entonces, esto es algo que pasa y pasa mucho en Microsoft, sí, sino que uno pone, digamos que irresponsablemente mucha información dentro del Log Analytics o del Application Insights y lo mismo pasa en AWS, porque yo también trabajé en AWS, algo también pasa allí. Uno irresponsablemente empieza a colocar información allí y esa información es más costosa que la base de datos. El servicio es más costoso que la base de datos. Entonces Claro, hay que tener servicio de mucho, monitoreo en este el servicio de lado. monitoreo. Es Claro, en muy este caso. costoso, es muy costoso. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, no, bueno, pero vení, ¿qué estamos usando? Estamos usando realmente la información que tenemos dentro de los servicios y algunas Claro. métricas. Y, si, y es más, nosotros queremos meter más cosas. Queremos Dentro del tener, Insights. exacto, queríamos tener más visibilidad del sistema. O sea, ¿qué significaba eso? Que iba a ser más El caro. costo, ¿verdad? Se iba a disparar. Exactamente. Entonces, Claro. ¿qué apareció? Y apareció pues este señor que está acá. Espérate un segundo. Este señor que está acá. Y es estos Utility Services, que lo Claro. que es Grafana y Prometheus son dos procesos. Y aquí me falta uno que se llama Loki. Se llama Loki, así, Aquí. como el de Marvel, Ajá. que es una base de datos para logs. Entonces, ¿qué dijimos? No, un momento. ¿Qué opciones tenemos? Podemos seguir usando el Application Insights con todo esto, pero nos va a salir más caro porque queríamos meter más cosas. Entonces, hicimos otra prueba de concepto de las que ya hemos hecho y generalmente cuando uno instala un AKS, un Kubernetes, siempre o termina generalmente instalando un Prometheus, que es como casi algo, como te dijera, como algo que viene ahí en la caja, ¿sí? Termina instalando un Prometheus que obtiene toda la información del clúster y te la muestra. Y Grafana, que es el visualizador. Y nosotros necesitamos algo adicional que era el Loki, que es una base de datos de logs. Y ahorita las voy a mostrar un poquito más. ¿Listo? Entonces, Eso. nos apareció este monitoreo in-house que nosotros mismos lo hicimos. Tiene sus ventajas y desventajas. Yo tenía experiencia en Grafana y tenía experiencia por Prometheus, con Loki no, pero digamos que esa experiencia nos dio, digamos, pie para seguir haciéndolo. Ahora, hasta ahí ya teníamos, vamos a hablar un poquito acerca del monitoreo, no sé si tenemos tiempo, Mauro. Pues por respeto a ti, si tú tienes, Dale, dale, podemos dale, no, dale, revisarlo. dale. Yo no tengo inconveniente. Ok, entonces, y es todo el tema de visibilidad, la visibilidad de la aplicación y uno puede empezar a hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿qué problema podríamos tener? O sea, es un problema que es, incluso a veces pasaba que era del cliente, o sea, el cliente tenía su canal lento y nos echaba la culpa a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿será un problema de nosotros, del cliente, de quién será?
deberíamos hacer algún tipo de acción en la aplicación, no sé, poner más alertas, escalar algo manualmente o que sea automático. Entonces, lo que empezamos a revisar es con qué herramientas contábamos, que era lo que estábamos hablando acerca de las estadísticas de Azure que tenemos en el Application Insights. También ya, bueno, que son todas las estadísticas que tenemos de los recursos, ¿no? Tanto de bases de datos, memoria CPU, peticiones, todas las máquinas virtuales, bueno, todo ese tipo de cosas. Y empezamos a tener más información de la aplicación, que es, nuestra aplicación empieza a generar data, que esa Ajá. data, y es data muy importante porque es algo interno, ¿sí? O sea, ese motor que estaba corriendo allá, cómo está corriendo, si la temperatura del aceite está bien, si la temperatura del agua está bien, si la chispa, si el voltaje de la batería está bien, todo ese tipo de cosas también la teníamos. Información del clúster de AKS, logs que ya empezaban a ser muy importantes porque ahí empezamos a dejar mucha información que obviamente era vital de la operación y de cómo nosotros hacíamos las cosas y Ujú. otras cosas. Que sí. Entonces, Sí. montamos esto. Esto es una locura que hicimos, pero digamos que nos salió bastante bien. Y es que Funcionó. funcionó, sí. Funcionó. Al final Funcionó, que funcionó. sí. Esas son las soluciones, las que funcionan. Sí, de acuerdo. Las que sí funcionan. Pero hay que arriesgarse. Eso es lo que Tienes que hacerlo. Sí. hay que hacerlo. Entonces, ya tenemos Grafana. Los que no conocen Grafana, Grafana es un visualizador de información. Se puede conectar a decenas de fuentes de datos, desde bases de datos, logs, se puede conectar a Oracle, a SQL Server, a Azure en este caso, o a AWS. O sea, la verdad es que es muy abierta en ese tipo de cosas. O sea, puedes visualizar casi todo, la verdad. Mm. Y lo que hicimos es que instalamos Loki, que es este proceso que está acá. No sé si alcanzas a ver, este que está acá. Ujú. Sí. Loki es una base de datos de logs. Ahora explico un poquito cómo guardamos la información allá, pues sin dar muchos detalles. Y lo que hace Grafana es que es capaz de sacar esa información y graficarla. Sí, ahora les muestro Perfecto. algunos ejemplos. Nosotros teníamos todo en Windows, recuerda, entonces este es iMedical corriendo en Windows. Hay como es Windows, los logs tienen que ser enviados a Loki, se hacen a través de un Tail. Esto lo instalábamos junto con cada servicio y lo que hacíamos era enviarlos a Loki y guardar todos los logs de Medical dentro de Loki. Los logs, ¿qué son? Básicamente son texto, ¿sí? Que es lo que uno generalmente ve y que antes, o sea, yo la verdad no le tenía, digamos que mucho aprecio a los logs, porque es una cosa no estructurada, no hace un Ujú. grep, va mirando a ver más o menos por dónde es que está la fecha y por aquí pudo haber sido, es una miga de pan, pero que está regada en todas partes. O sea, hay información, pero es difícil buscar en ella. Entonces, Ujú. Sí. lo que nosotros hicimos fue esto, y es que cambiamos los logs que guardábamos dentro de Loki por una recomendación misma de Loki, ¿no? O sea, obviamente esto no lo inventamos nosotros, eso fue una recomendación de ellos. Y es que uno cuando hace un log, lo hace más o menos de esta forma, esto es .NET, ¿sí? Entonces hace log.information y los diferentes niveles, debug, error, fatal y verbose, creo que es el otro. Entonces lo que hace es poner un texto y algunos sistemas te dejan poner algún tipo de variable. Lo que nosotros hicimos fue cambiar el formato y guardarlo en JSON. Entonces Ujú. ya aquí puedes ver, dice posición, entonces dice la posición, la latitud, la longitud, que eso es lo que estamos guardando acá, y el tiempo fue 34. Entonces, este cambio es importantísimo y es que luego lo entendí y es que convertimos ese texto que no estaba estructurado, que estaba por allá tirado, que uno, como le decía, no le tenía mucho amor, lo convertimos en JSON y eso lo convierte en una base de datos. Oh, ¿Sí? ¿Sí? Una base de datos no SQL, pero una base de datos. También con toda la potencia que tenemos con eso. Y ahora les muestro algunos ejemplos perfecto. de la potencia. Y
los procesos de Linux automáticamente ya teníamos un Prontail dentro del clúster. En cada máquina de Linux se lanza automáticamente, toma la información. O sea, cada vez que desplegamos un servicio en Ujú. Linux, automáticamente estaba monitoreado. Y eso es muy importante Perfecto. también y es muy importante también tenerlo en cuenta. Que cuando ya tengamos un servicio, poderlo monitorear y que sea automático. O sea, que nadie tenga que pensar en eso. Ya inmediatamente empiezas a obtener información de él. Claro. Por eso también empezamos a tener estos procesos en Linux, porque teníamos ese tipo de cosas gratis o automáticas, más bien gratis no, automáticas. Automáticas. Sí. Y adicionalmente teníamos toda la información del clúster a través de Prometheus y los exportador de nodo, que es básicamente saca la información de la máquina, CPU, memoria, Sí. y la manda. Y la manda a Prometheus, que esto es una base de datos de métricas, Prometheus, ¿sí? O sea, Prometheus es una base de datos de métricas, esta. Loki es una Sí. base de datos de logs, como su No, nombre. Y adicionalmente, pudimos conectar Application Insights y la base de datos. Entonces, Application Insights tenía información de otros, de los recursos, ¿se acuerdan? Entonces, ahí podíamos sacar información, por ejemplo, las peticiones, si estaban lentas, si no estaban lentas, que era algo que ya estaba dentro de Application Insights, entonces simplemente lo podíamos poner acá. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió que la gente de soporte ya pudiera entrar acá. Teníamos algunos tableros propios para ellos para saber qué estaba pasando, si era algo dentro de la aplicación, si era algo del cliente. Ya podíamos decir al cliente, su red está lenta, porque tomamos el tiempo de servidor y el tiempo de consumo total, ¿sí? Lo ujú. dividíamos y decíamos, la transmisión demoró tanto tiempo, significa que su red está lenta, no nosotros, ¿sí? Claro, Entonces ya claro. podemos decirle, su red está lenta, que eso ya nos quitó muchos dolores de cabeza. También la gente de desarrollo podían entrar y revisar, por ejemplo, ve, es que me reportaron este error. Nosotros ya empezamos a colocar códigos de seguimiento. Cada vez que generamos un error dentro del sistema, colocamos un código de seguimiento y podíamos ver más o menos, tampoco era perfecto, pero digamos que Ajá. ya nos daba una miga de pan mucho más clara y Sí, mucho más estructurada de lo que estaba pasando del sistema. Entonces, claro. obviamente eso hacía de que el desarrollador pudiera entrar, es que mira que falló aquí, y además incluso nos decía la línea del error, falló en la línea Claro. X, Y, Z, genial. Y lo último que hicimos fue que la gente de marketing y la gente de ventas entraron, Ajá. y más de ventas de billing, de la gente que sea Ujú. la facturación, porque ya podíamos conectar la base de datos. Entonces la gente de marketing podía revisar estadísticas de las cosas que más estaban usándose, por ejemplo, si era citas, si era historia clínica, ya, X, Y o Z. Y la gente de Ujú. facturación le hicimos reportes de cómo el cliente estaba usando la aplicación, porque nosotros cobrábamos por el tipo por la cantidad de camas, ¿sí? Por la cantidad se llamaba MSU, Ya. no recuerdo exactamente. O sea, Care unit, care unit, sí, era algo así, o sea, care unit, por la unidad de servicio, Medical Service Unit era así, service unit. Ajá. que era Ah, o sea, la unidad que le daba servicio médico dentro del hospital. O sea, puede ser una cama, podía ser, por ejemplo, un consultorio odontológico, podía ser un oh, laboratorio, o sea, todo donde se atendiera a un cliente, esa era lo que nosotros cobrábamos. Entonces, habían reportes que venían de la base de datos SQL Server, sí, ¿sí? Y la gente de billing ya podía entrar. Se nos claro. convirtió en una especie de BI, Grafana, Sí. ¿sí? Y ya teníamos con diferentes tipos de usuarios que eran diferentes y bastante variados, bastante heterogéneos entre ellos. Ujú. Entonces, eso hizo que la visibilidad no solamente a nivel de aplicación, sino ya a Sí. nivel de negocio se pudiera mejorar muchísimo. Ahora, Excelente. ujú, y adicionalmente generamos todo un tipo de alertas. Hay una cosa que uno, o cuando uno empieza con el tema de monitoreo y es que le encanta, son los tableros de control, los dashboard. El problema con eso es que tú no puedes estar 7 por 24 viendo un tablero de control, ¿sí? O sea, un tablero de control es bellísimo, genial, pero
Obviamente, que sube, que baja, que tal cosa, no, no es posible. O sea, necesitas tener algo automático que te avise si algo está saliéndose fuera de los parámetros normales. Y eso es alertas, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que empezamos a generar alertas, la generamos en los recursos de Azure, dentro de la aplicación y dentro de Grafana. Entonces, dentro de los recursos de Azure, por ejemplo, generábamos que el servicio está lento a través de una métrica, generaba un action group, iba a un email, iba luego a un webhook y eso generaba un mensaje dentro de Teams. Qué bien. También teníamos sistema de disponibilidad. Hay unas APIs de, no lo tengo aquí. Hay unas APIs de, que eso, perdón, esa es una de las cosas que me faltó decir antes. Una de las cosas que nos dio más estabilidad en el servicio fue que hicimos unos APIs que nos chequeaban internamente ellos cómo estaban. Un chequeo de salud, que Ah, también es health check. un health check. Health Los check. chequeos Sí. que es de las cosas más importantes o que nos dio más estabilidad en el sistema, increíblemente. Ese, sí, en serio que sí, porque chequeamos bases de datos, chequeamos configuración, chequeamos de que todo estuviera bien antes de que el servicio entrara en operación. Él Claro, mismo decía, claro. O mira, estoy mal sea, configurado. Ve, mira, la base de datos no me responde. Ve, mira que esa base de datos de reportes tampoco me está respondiendo. El Redis, no me puedo conectar al Redis. Él levantaba la mano y decía eso. Ya, claro, de una levantaba una vez, alerta eh, inmediatamente. entonces, entonces nosotros pegamos las alertas de eso y ya teníamos información inmediata que estaba pasando dentro de la aplicación Claro, y por qué no estaba funcionando. claro, ¿por Imagínense, qué no? y no estaba funcionando. Entonces, ese chequeo de disponibilidad nos daba esa información. Y dentro de Grafana, con los logs, empezamos también a tener alertas. Y es que ya podíamos, por ejemplo, contar la cantidad de errores que teníamos en los últimos media hora, por decir algo, o en 5 minutos. Si tuvimos más de 100 errores internos, y estamos hablando de excepciones dentro de los programas, ¿no? Entonces, a ver, hubo 100 excepciones. ¿Por qué? Entonces, nos levantaba una alerta y ahí empezamos a revisar. Y también empezamos a hacer el tema de alertas con sistemas externos, que era algo que no teníamos. Por ejemplo, facturación electrónica, teníamos un proveedor, dos proveedores de facturación electrónica y uno se caía Ajá. mucho, se caía muchísimo. Mm. Y entonces, ¿qué el cliente qué pasaba? El cliente decía, mira, es que no me pasa facturación electrónica. Nosotros empezamos a revisar nosotros, ¿sí? A ver si era un problema de nosotros. Nos podemos demorar Y media hora, no. una hora. Y luego, Ah. ay, no, mira, es que, no, entonces empezamos a ir para atrás y ya era el proveedor de facturación electrónica que estaba caído. Claro, Entonces claro, ya la alerta claro. nos decía, mira, se cayó Julanito. Ya no Las, confío en este proveedor B2B. exacto. Julanito, Julanito en los últimos 5 minutos ha tenido 15 errores O sea, es y muy nos decía, efectivo para cometer errores. Sería. sí, exactamente. Él siempre le echaba la culpa que la DIAM era el problema, pero el otro proveedor no fallaba, entonces eran ellos. Ah, Entonces, normal. quiero mostrarles ya para terminar algunos tableros de control que hicimos con logs y con Prometheus. Entonces, ese es uno de los tableros de control más interesantes que teníamos. Mentira, no, el que más me gusta es el último, pero ya ahorita los muestro. Pero este era muy interesante porque está sacando la información del log. ¿Se acuerdan ese JSON que era medio inocente que colocamos allá? Ujú. Entonces, esto nos muestra es cuántos errores y de qué tipo, además, hemos cometido esto de la última hora, creo. Sí, la última hora, en el sistema. Entonces, hay Ah, 484 errores, si ves allá claro. arriba. Los que más se cometen son HTTP Unhandled Exception, que es un error en la excepción. Eso es bastante común en ese tipo de tecnología, entonces se podrían omitir, pero bueno, ahí se colocaba. Y también me decían al lado derecho, errores en los pods, que pod ha tenido más errores. A veces pasaba. Un pod es un servicio, ¿no? Para los que de pronto Sí, no conozcan bien, es un servicio que estoy corriendo. Entonces, mire que yo tengo aquí OCC, ¿sí ven? OCC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 servicios de OCC, más o menos tienen la misma cantidad de errores, pero a veces uno empezaba a tener más errores que otros. Significaba, por ejemplo, de que se estaba quedando sin memoria o a veces no sabemos por qué.
empezaba a generar más errores y lo que hacíamos era matarlo y reiniciarlo y generar uno Ah, nuevo. Entonces, aquí tenemos gran cantidad de información y hay unas líneas claro. rojas, no sé si le alcanza a ver acá. Estas líneas rojas nos indican que un proceso se reinició. Oh, Y eso es muy importante para nosotros porque eso indicaba de que, entonces mire que en esta tecnología se reinician bastante. Entonces, esto fue algo que nosotros pudimos manejar bastante bien y eran los reinicios. Por eso es que tienen 6, 4 procesos para tener esa disponibilidad allí. ujú, Y esto era a punta de logs, porque sabíamos de que cuando el proceso se reiniciaba, generaba un log de starting, tal cosa. Eso lo buscábamos y podíamos incluso graficarlo. Listo. qué bien. Este también es muy interesante porque este mezcla dos cosas. Mezcla. De aquí para arriba, ese es uno de los microservicios que teníamos de notificaciones. ¿Sí ven? Eventos de notificación, les decía SMS, ¿cuál era? SMS, correo, y creo que metieron WhatsApp al final. Y también todo el tema de citas, Claro. si se creó, si no se creó, si canceló y todo ese tipo de cosas. Entonces, de aquí para acá, cuando le muestra esta línea azul, de aquí para arriba, son logs. Estos son puros logs. Entonces, miren que ese log tan sencillo es capaz de sacar cuántos eventos de notificación tuvimos, por ejemplo, por cada uno de los namespaces. En este caso son los diferentes ambientes, comandos a base de datos, el tiempo de esos comandos que sacan, total de errores por namespace, que realmente son pocos, y el total de eventos, de estos eventos que fueron ejecutados por cada minuto, por cada segundo, no recuerdo bien. Y de aquí para abajo está, esto es información de Prometheus, ¿se acuerdan que es telemétricas? Prometheus aquí nos sacaba, por ejemplo, la cantidad de CPU y uno podía ver, o sea, cuando un proceso que se quedaba pegado, pues obviamente se ve una línea así, algo así, por acá arriba, por encima de todos, pero aquí se ve pues, que es bastante barato en CPU, mire que no pasa de 0.05 CPUs, o sea que también estamos usando mucho y máximo como 190 megas llega y sube y baja. Y ya para terminar, este es mi dashboard preferido y es porque es el proceso más complicado que teníamos. Es el tema de impresión de historias clínicas. Esto es los logs que nosotros metimos dentro de historia clínica. Sabíamos cuándo se había ejecutado una historia clínica, cuánto tiempo esa historia clínica, que es lo que pueden ver acá abajo, es en cuánto tiempo se ejecutó, el tamaño de la historia clínica en megabytes, porque eso genera un PDF básicamente. Y que podemos tener incluso eso fue, 45. sí, 1.17 gigabytes en total, sí. Ah, Si ves en cerca de una hora. Ojo que están las historias clínicas pequeñas, hay unas más grandes que se hacen en otro proceso, sí. Están las pequeñas. Y esa es la cantidad, 2.800, por ejemplo, para IPS, otros para Oriente y así sucesivamente. Entonces, esto nos tomó, no, meses, nos tomó poder afinar esta impresión de historias clínicas para llevarlo a este nivel. Antes, los procesos se quedaban pegados, mataban el pod y eso obviamente hacía que el sistema respondiera mucho más lentamente. Entonces, este afinamiento fue una de las cosas claves que pudimos tener basado en logs, solamente logs. logs. Imagínate, eso fue un tema de meses, no de años, porque realmente todo el proceso duró como 2 años, cerca de 2 años, más o menos todo el afinamiento que estoy contando aquí. Perfecto. Concluyendo ya, y yo creo que ya lo dije, algunas de esas conclusiones, es la visibilidad, obviamente, y todo el tema de mejorado fue también el consumo de recursos en la nube, o sea, finalmente pudimos bajar la factura en más del 55%, el total de la factura de la nube con una ventaja adicional es que los clientes estaban más contentos porque teníamos menos Ah, eventos, menos incidentes de caída, sí. era el sistema más rápido y teníamos 30% más de clientes que cuando Qué iniciamos. bien. Qué bien. Entonces, Qué bien. redujimos la factura con 30% más Qué de clientes, bien. con clientes más satisfechos adicionalmente. Excelente.
Todo el tema de disponibilidad se mejoró con lo que habíamos hablado, con todo el tema de health checks y liveness, rigness, bueno, escalado automático, implementación de versiones y todo eso también. Mejoras en todo el tema de todo el proceso de desarrollo, que es es Claro. otra charla, como les decía. Bueno, otra cosa es que hay una cosa que llama las reservas de Azure. Nosotros las usamos al final y es básicamente que tú puedes comprar una máquina y reservarla durante cierto tiempo. Microsoft te puede bajar en un 30, en un 40% el precio, Ajá. pero tú tienes que pagarla dentro, o sea, ese año lo tienes que pagar o 3 años lo puedes reservar máximo. Lo tienes que seguir pagando siempre lo mismo, o sea, es como un contrato que yo hago, Oh, un compromiso, sí, y si ya usas menos, de mala, sigues pagando lo mismo, lo mismo, ¿sí? lo mismo. O Entonces, sea, que no es por consumo ahí, sino que es no, como un consumo garantizado. sí, es Esa- un contrato que tú firmas con Microsoft y dices, voy a pagar 3 años, tú me bajas el precio, pero yo te lo pago 3 años. Eso es un gana-gana, Claro, pero la idea es que lo hagas de último, o sea, que vayas tu proceso, optimices y cuando ya sepas, esto es lo mínimo sí, que pude lograr, sí, 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 ahí sí reserves. claro, Lo hicimos al claro. final, nosotros lo hicimos al final, afortunadamente. Claro, porque yo no voy a poder bajar capacidad de una vez la reservé y es capacidad ociosa. O sea, Exactamente. Hay una cosa que uno de pronto monitorea de vez en cuando, y como que sí, como que no, pero realmente el monitoreo y monitorear no solamente CPU y memoria, sino también el costo, ¿sí? Es vital. O sea, cuando estás optimizando nube, cuando estás usando la nube, la sí, optimización y todo el tema de visibilidad tiene que ser diario, o sea, son unos puntos vitales que hay que hacer siempre. Porque sin sí. eso, si te sale de las manos el costo, obviamente puede ser que tu empresa ya no sea viable económicamente. Sí, Y o tenga costos que realmente no sea, no le permita ser competitivo, o sea, sus tarifas hacia los clientes, o sea, exactamente, entonces la viabilidad económica de tu empresa se va al traste y obviamente ya ahí en adelante ya pierdes todo, pierdes clientes y puedes perder otras cosas. O la empresa sí, incluso puede ser que la quiebra. Y ya, correcto, Mauro, eso es lo que tenía. excelente. Pues sí. Muchas gracias, Ricardo, por compartir toda tu experiencia. Yo, la verdad, siento que es muy valioso, o sea, todo lo que tú nos has contado acá, ¿no? Porque muchas veces también las personas piensan que este tipo de procesos de transformación, de arquitecturas, de soluciones que están en arquitectura, por ejemplo, X hacia una arquitectura más moderna, que es transparente y toma corto tiempo. Y la realidad es que no. No, No. O no, sea, no. primero. Segundo, que uno dice, estas nuevas tecnologías me van a resolver todos los problemas que tengo hoy. Ujú, Tampoco. O tampoco. sea, ahí hay otro problema también. Ahora, de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿cuáles son las que realmente me sirven? Ajá, que realmente me crean valor. Y qué cosas, por ejemplo, en este caso, que paralelo a la solución que ya estaba funcionando en nube y cambiarnos a lo que es el Kubernetes PaaS de Azure, Kubernetes Service, el AKS, que hay otros servicios también que provee la nube de Azure que son de propósito general, por ejemplo, como el Application Insights. Ujú, Pero la pregunta es, si estos componentes que tú planteabas, me encantó el planteamiento tuyo, si los componentes del tablero de control valen más que el carro, o sea que por costos son prohibitivos, claro, toda la gente trata de arquitectar desde el punto de vista de obtener los mejores atributos de calidad de servicio, incluyendo lo que tú dijiste, sobredimensionar la capacidad de las máquinas y no sé qué más, sí, pero ¿y quién paga la factura? Es ujú, los costos, es los costos. Porque crees que una vez estábamos hablando contigo, ¿te acuerdas lo que es el método del CBAM, del SAFe, del Instituto de Ingeniería de Software, que es un ujú. Cost-Based Analysis Method? Es un método de arquitectura basado en costos. ¿Por qué? Costos. Porque, claro, hoy lo que yo espero, digamos, por ejemplo, en este caso, iMedical, como un proveedor de servicios de software en la nube que cobra por uso, dependiendo de ciertos criterios, pues tiene que ofrecerle una solución que sea competitiva a nivel calidad de servicios y competitiva a nivel costos, porque es lo que realmente esperan los clientes. En realidad, es lo que esperan los clientes, si tú me preguntas.
Entonces, eso es una solución que sea costo efectiva, ¿no? Ujú. Sí, Y que y dan, volviendo al ejemplo de los carros, tú puedes tener un Ferrari, pero ¿tienes el sí, dinero para hacerle mantenimiento a un Ferrari? sí, Entonces, sí, obviamente uno también tiene un claro, presupuesto, en la empresa hay presupuestos, y uno de esas formas de presupuesto también obviamente plantea las soluciones de acuerdo a ese claro, presupuesto. claro. Porque Y la el presupuesto no, madurez, sí, el presupuesto no es gratis, el presupuesto viene basado en el tipo de mercado que tú vas a claro, atacar, el tipo de cliente, ese cliente cuánto está dispuesto a pagar, exacto. cuánto está cobrando la competencia. Todas esas Ujú. variables vienen en esa fórmula, obviamente, que uno como ingeniero tiene que meterse en la cabeza también. Y Tiene obviamente, que hacerlo. y tiene que hacerlo. Y hacer un producto basado en ese presupuesto que te dieron. Correcto, y muy estable en lo que es calidad de servicio, ya lo dijimos, rendimiento, disponibilidad, la confiabilidad, la seguridad, la auditabilidad y la facilidad para observar cómo se comporta en producción, no solamente observar cómo se revienta un componente y se cae, no, No, ser proactivo, porque necesitamos garantizar es un servicio operativo en producción finalmente. Pues eso me ha gustado mucho de estas lecciones que tú has compartido, de parte de tu experiencia y pues digamos, de toda la Maracay Group, que tengo entendido que es el dueño de iMedical, ¿me corriges? Creo que sí, sí. es medical. Sí, Ujú. sí, de iMedical, de la solución iMedical, y que pues todo el grupo de clientes que pues hoy los siguen utilizando los servicios de iMedical. Y que siendo un proceso de transformación, si lo resumiéramos, más o menos duró un par de años, ¿no? Sí, más o menos dos Sí, años. claro, por fases, por fases. Eso también es para resaltar a los que están viendo este video acá en YouTube, que realmente los procesos de transformación de una arquitectura no son, digamos, son incrementales en el tiempo. No, Exacto. Y puede ser que no sean sí. lineales, o sea, que uno, Mm. esa línea sube, baja, uno se equivoca, o sea, pues se va a equivocar, seguro. Y a veces No, sube y vuelve y sube y ya. Sí, sí, no, no, y no son mire procesos que lineales, definitivamente. algo que de pronto no lo explicaste, o sea, en el sentido de que no sé si le haya quedado claro a las personas que estén viendo el video, es que las pruebas de concepto permiten validar un concepto desde el punto de vista, en este caso, de arquitectura, alguna Ujú. tecnología, componentes, servicios de, bien sea de terceros, de industria, de Azure, de lo que fuera, antes de introducirlo dentro del producto. ¿Qué efectos tiene? Entonces, tenemos una hipótesis. Si introducimos una base de datos, por ejemplo, en cache en memoria, un cache memory como Redis puede aumentar tanto en rendimiento porque, y esto lo sacamos de, por ejemplo, de la base de datos analíticas con, si cuál server lo metemos Ujú. acá, podemos mejorar estos, ta. Sí, sí, pero pruébalo primero. Pruébalo primero, por favor. Porque es un producto en producción, no es yo creo. Pruébalo primero, cómo se comporta. Y en más que topologías deberíamos meterlo, por ejemplo, dentro del clúster de Kubernetes. Deberíamos Ujú. de tenerlo aparte en un Afuera IaaS o afuera, o por ejemplo lo puedo alquilar en un PaaS que de pronto el proveedor, en también. este caso Azure, me lo ofrezca. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo haría? No, pues con Red, sí, pero pruébalo primero. Entonces, las pruebas de concepto te permiten evolucionar la arquitectura línea base de la solución, por ejemplo, en este caso iMedical, hacia un mejor estado, no un peor estado. A veces metes componentes que te dan un efecto inverso, pero la prueba es la que te va a dar, digamos, la tranquilidad de saber si los resultados fueron positivos o no. Y de ahí se hacen los planes ya de implementación y de la nueva versión, los cambios y los de deployment. Ujú. Ujú. Hay Entonces, algo que de pronto no expliqué aquí, es que nosotros teníamos una serie de KPIs, ¿sí? ajá, De unos indicadores que cada mes estamos sí, revisando, y ajá, obviamente eso también nos daba cierta información acerca de que lo que hicimos estuvo bien o no. Por ejemplo, ajá, tenemos indicadores de SLA, ¿sí? ujú, Y adicionalmente de incidentes. de Entonces, incidentes. entonces nosotros obviamente cuando metíamos un nuevo componente de estos, veíamos el SLA, cómo se comportó ese mes, y Sí. adicionalmente si los incidentes, un incidente era, por ejemplo, el sistema está lento, o sea, tenemos incidentes mayores y menores, Ajá, el sistema está lento o se cayó, o se ¿sí? cayó. Entonces, cuando iniciamos, por ejemplo, podemos llegar a tener 20 tantos incidentes mayores y menores Ajá. en un mes, ¿sí? Ok, A- Al final,
podíamos tener, o sea, cuando hicimos todos los cambios, podemos tener de 4 a 8 incidentes en el mes máximo. Y el Claro, SLA subió al 99.96. Y claro, estamos en claro, 99.8, creo. 99.8, subió como en 99.96 y algunos meses de 99.99 incluso, algunos claro. meses. Entonces, eso nos decía, ok, lo que tú hiciste, mira qué Ujú. impactó al cliente, cómo lo impactó, Sí, si fue positivo o no. el Entonces, uno también efecto. también tienes que tener esos indicadores, porque finalmente tú te vas a dirigir al comité directivo de, mira, esto funciona así, como funciona de esta forma, esto Claro, funcionó o no funcionó, y también hacíamos todo el tema de postmortem, y es decirle, bueno, hubo un incidente, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué acciones vamos a cambiar? ¿Qué cosas vamos a cambiar en el sistema? Y obviamente eso nos da los planes de mejora de los siguientes claro. meses. Qué bueno, excelente. Sí, las métricas para validar que los cambios de arquitectura introducidos en el nuevo release, pues sí surtieron un efecto positivo. Exacto, Qué exactamente. bien, excelente, Ricardo. Pues para agradecerte, yo sé que tenías un tiempo limitado, nos alcanzamos casi las 2 horas, creo, si no estoy mal. Creo que sí, hace ya dos Sí, horas. pero digamos que estuvo muy completa la presentación y agradezco mucho todo tu aporte y compartir tu experiencia y por participar acá en la presentación. Ujú. Con mucho gusto, Mauro. Me quedé. Bueno, un fuerte abrazo, Ricardo. Bendiciones. Feliz tarde. Cuídate. Chao. Gracias. Chao.